Buenos días compañeros y profesor, hoy les hablaremos sobre lo entendido o lo comprendido en la lectura de los fundamentos de evaluación psicológica por Stanley Paz Guerra y Bernardo Peña Herrera. Los integrantes son Luis Messía Gianfranco, Loaiza Tomás Brad Paris Renzo, el que les habla, Masabel Asenjo Ángela Marianela y Mejía Coa Rashida Camila. Y ahora para comenzar, empezaremos con la introducción a la evaluación psicológica. Como introducción a la evaluación psicológica, a los antecedentes podemos inferir que nos será útil para identificar momentos históricos evolutivos de la disciplina como la denominación con la que se comparte concepciones, intereses o modelos, en las cuales se hallan antecedentes que se servirán como ejemplo de la evaluación del modelo. Tenemos antecedentes remotos que antiguamente asoció a la evaluación psicológica como astrología, ya que se trataba de definir a la persona y predecir sus acontecimientos futuros, encontrados más que todo en la Edad Antigua, desde Babilonia o Egipto hasta Roma. Pero la astrología no estudiaba a los individuos, sino más bien no era necesario que esté presente, ya que las posiciones de los astros por fecha y determinado lugar indicaba cómo era el individuo. Los antecedentes precientíficos se remontaban a la Grecia clásica, con Aristóteles por medio de la fisonomía, intentando evaluar la forma de ser por sus rasgos personales, teniendo influencias como la frenología de Gall o tipologías de Kretschmer y Sheldon. Además, también está situado en la teoría o moral de Hipócrates, donde explicaba no solo la causa de las enfermedades, sino que la persona, por su temperamento, mostraba cómo era, pero luego de los años, uno de los puntos más importantes en España, y teniendo a ejemplo como Cervantes, la crítica de Quevedo o las aportaciones de Gómez Pereira, Juan Luis Vives y Juan Huarte de San Juan, en donde cada uno tenía su propio intelecto, que daría aportes a seguir creciendo en la evaluación psicológica. Ya en los antecedentes científicos, a cómo se le conoce el día de hoy como método científico, a principios tardó 2 años en convertirse en ciencia, porque según Kant, no se podía hacer ciencia con la que no se puede medir, pero gracias a Weber y Fetcher y Wilhelm Wundt cambió todo. Está convirtiéndose así en el fundador de la psicología científica, porque por eso se basó en lo que Weber y Fetcher había demostrado, las situaciones que se podían medir, y por medio de la introspección pudo estudiar emociones y pensamientos, de medir frecuencias por intensidad y duración. La relación psicológica como test psicológicos. Comenzó en los años 1683, en donde se les denominaban como test psicológicos o testing, y pudiendo destacar en esas épocas tres historiadores: Francis Galton, padre de la psicología diferencial, explorando características mentales y creando varios tests para medir diferencias individuales, creando un laboratorio antropométrico en el que se podían medir muchas capacidades, como conocer estatura, peso, etc. James McQueen Cattell, doctor en psicología, aportó el término test mental, usándolos en la psicología clínica en evaluaciones de alteración y trastorno psicológico, y creando la primera batería de pruebas. Y por último, Alfred Binet, abogado francés que estaba interesado en la rehabilitación y reeducación de deficientes mentales, desarrolló una batería de test para niños deficientes y normales, introduciendo por primera vez la edad mental, que se refería a una serie completa de problemas de una determinada dificultad que en niños normales debían coincidir con su edad cronológica. Para ellos, existirían varios factores que facilitarán la comparación de la evaluación, como fundamentación teórica, variables, nivel de inferencia, etc., de las cuales hablaré sobre el nivel de la inferencia, que fueron 4. Nivel de inferencia 1. Tomaba como conducta propia del sujeto, pertenece a su registro de conductas posibles. Como ejemplo, se podrá tomar en la imagen que un niño tararee una canción, infiriendo que esa es una característica propia del niño. Nivel de inferencia 2. La conducta se relaciona como otra y pueden no ser causales, entrando ya no solo dos variables, sino tres, como el ejemplo anterior de si el niño tararea canciones y se relaciona a alguna conducta como lavarse las manos, se infiere que esas dos conductas se dan juntas. Nivel de inferencia
3, causada por un constructo hipotético, siguiendo como los ejemplos anteriores. Si vemos al niño alegre siendo este constructo, se infiere que el niño cuando se lava las manos está alegre y por eso tararea canciones. Nivel de inferencia 4. La conducta como una teoría completa. Retomando los ejemplos anteriores, si el niño se lavaba las manos, recuerda que de pequeño su madre le bañaba, ocasionando que se sienta cómodo y alegre, y que eso ocasionara que tarareara canciones. Podemos observar que a mayor nivel de inferencia, mayor será el avance del conocimiento, pero también es mayor el riesgo de cometer errores. Ahora sí, tomando el modelo de psicométrico, algunas de sus características es que es un modelo internalista, ya que la conducta depende de variables internas, o sea, diferenciaba lo individual de los rasgos. Los objetivos eran la descripción, clasificación y predicción de la conducta a través de puntuaciones en los test para selección y orientación. Las técnicas que se utilizaban eran los test psicométricos. Su nivel de inferencia era el tipo 3, englobando también el nivel 1 y 2. También se relacionaba con la medición psicológica, que se refería a la relación de un constructo con la que la cantidad muestra en persona. Las técnicas psicológicas. Los test psicológicos y técnicas evolutivas y la psicotecnia utilizaba principios del siglo por empleo de test, admitiendo cualquier otra técnica de evaluación o tratamiento, aunque no se usa en la actualidad. La evaluación psicológica como psicodiagnóstico en el año 1921. En ese año, Rorschach publica Psychodiagnostic, que es el famoso test de manchas que mide la personalidad, inteligencia y aptitudes y posibles trastornos psíquicos, donde se evalúa elementos como el tiempo, la comprensión y la exactitud, que es el sistema más utilizado actualmente. La aplicación de modelos psicológicos fue progresando durante esta etapa, que han tenido como principal objetivo la búsqueda de signos que se pueden usar como indicadores válidos. Ahora pasaré a hablar sobre los dos modelos que se aplican en esta etapa, que es el modelo psicodinámico y el modelo médico-psiquiátrico. El modelo psicodinámico se basa en que la conducta es una consecuencia de las variables que puede rechazar una base biológica y que permite un análisis en el que puede llegar a modificar algunos aspectos como la personalidad y también algunos mecanismos de defensa, como por ejemplo la represión, la negación, y así explicar la conducta. Ahora les hablaré sobre el modelo de médico psiquiátrico, que se entiende que la conducta es un signo de procesos psicopatológicos, que se encarga de descubrir el grado de afectación del sujeto, para así poder clasificar en función del trastorno y realizar un buen diagnóstico. Este modelo se empieza fundamentalmente en test. Ahora, también les hablaré sobre la evaluación psicológica como evaluación conductual en 1965. Esta evaluación surge como alternativa a un diagnóstico que es basado en entidades nosológicas y en características individuales. Las técnicas que se proponen son la observación directa de la conducta. En esta etapa, los modelos conductuales son los que han dado soporte metodológico, los cuales experimentaron una evolución importante. Les hablaré un poco más de lo que fueron los modelos conductuales. En resumen, las características de esta etapa serían el objeto de estudio, el ambiente y conducta, las técnicas de observación de la conducta motora, registros y autoinformes de las variables y la estrategia de hipótesis experimental. Los objetivos principales de los modelos serían la modificación de la conducta y la evaluación del cambio, y se puede aplicar en un laboratorio, clínica, escuela o trabajo. Bueno, hoy voy a hablar de evaluación psicodiagnóstica. Dentro del psicodiagnóstico tradicional se ha hablado de avances tecnológicos y teóricos, los cuales pueden haber surgido de las repeticiones durante la etapa anterior. Aparece así la teoría de la respuesta al ítem o el nuevo test y revisión de los test tradicionales, que palidan algunas de las limitaciones de los modelos clásicos. Esta evolución se suma a la clásica taxonomía nosológica psiquiátrica, criticada por su falta de fiabilidad, validez y diagnóstico, que responde con la publicación del DSM-3 y del DSM-3R en 1987, que aportan una serie de criterios teóricos y métodos de clasificación operativos con
los que superan las críticas previas y que llevaron a las conductas de empresas a utilizar etiquetas diagnósticas, favoreciendo acercamiento entre la evaluación conductual y el diagnóstico psiquiátrico. Después seguimos con el modelo integrador. El modelo se basa en interacciones del entorno y la persona, en el metafísico y la interacción de la psicología de la persona, en la formulación de C, FP por A, aunque también se propuso el modelo de C por A por P, conocida como la interrelación. Así, de esta manera, las variables ambientales, personales y de la conducta formaría un top. Las técnicas usadas son las proyectivas típicamente. Su estrategia de composición de hipótesis fue discutida si la vinculación del método hipotético deductivo. Luego pasamos al método científico. Mientras el método científico nace en el siglo XVII, la psicología tarda unos 2 años en empezar a utilizarlo y en convertirlo en una ciencia, basándose en los estudios de Wilhelm Wundt, considerado como el fundador de la psicología científica, y también crea en 1879 el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, en el que se estudiaban por medio de la introspección, emociones y pensamientos, medidos su frecuencia e intensidad, duración, y después la psicofísica y los trabajos de Wundt son el antecedente científico más inmediato a la evaluación psicológica. Después, en el siguiente, que es la parte de hipótesis, en lo que se llama estrategias, para muchos autores se denominan metodologías, métodos, procedimientos de verificación o técnicas metodológicas. En este tema, las distintas maneras con las que se contrastan las hipótesis se denominarán estrategias, entendiéndose por tales el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, puesto que se trata de decir si una hipótesis se contrasta o no. El de estrategia aparece como el término más adecuado para designarlas. Dentro de la evaluación psicológica, cubre los objetivos de la orientación y selección. Muchas gracias. Tocando el tema del proceso en función de las metas de evaluación, tenemos entendido que el proceso es la aplicación del método hipotético deductivo a la evaluación psicológica. La importancia que esta brinda es trascendental, ya que asegura la cientificidad. Aunque sea difícil, se tiene que tratar de normalizar el proceso porque será útil y replicable. Y pese a que recién ser más tomada en atención, existe una falta de consenso en sus diversas fases. Los objetivos del proceso se clasificarán en objetivos de disciplina. En básicos, tenemos la descripción, la clasificación, la predicción, la explicación y control de la conducta. Y en aplicados, que son diagnóstico, selección, orientación, tratamiento y cambio. Ambos también dividiéndose en diseños empíricos y diseños experimentales. Los diseños empíricos con estrategias observacionales o correlacionales y los experimentales con estrategias experimentales. Pero ¿cómo son cada uno? En cuanto al proceso correlacional u observacional de evaluación psicológica, tenemos a Fernández Ballesteros, desarrollando un proceso recogido en la mayoría de los manuales, y este tiene 4 fases. Primero tenemos la primera recogida, que es la fase donde es necesario recabar datos para los aspectos de demanda y especificaciones de objetivos, es decir, conocer por qué va o es enviado el sujeto al psicólogo, y establecer condiciones, historias y actuales con las que el fin de saber la historia del sujeto como nacimiento, crianza, etc. En segundo tenemos la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, en donde tomaremos 3 tipos de supuesto: la cuantificación, la semejanza y la asociación predictiva. En tercer lugar sigue la contrastación de enunciados, en donde se aplicarán técnicas a través de un procedimiento establecido y se elaborarán los resultados. Y por último es la información de resultados sobre objetivos y metas planteadas, de la cual dependerá de cuál sea el caso particular del sujeto y se realicen algunas predicciones sobre la conducta. En esta fase el informe usualmente no es escrito. Ahora, con el proceso experimental tenemos que es la continuación del proceso anterior, ya que luego se debe corroborar desde una estrategia experimental y las fases que tiene son 4. Primero está la formulación de hipótesis funcionales y planificación de tratamiento. Al igual que en la primera formulación,
Aquí hay dos objetivos, el establecimiento de hipótesis funcionales sobre el caso y la deducción de predicciones o enunciados verificables. Todo esto se realizará a través de la selección de variables dependientes, independientes y de técnicas de manipulación de variable independiente. Segundo, tenemos la aplicación del tratamiento. Como su mismo nombre lo indica, se aplicarán técnicas y procediendo a valorar la intervención y metas alcanzadas. En tercer lugar, la valoración del tratamiento, donde se aplicarán técnicas de medida de conductas problemáticas, además de estar en cuenta con la reevaluación. Tiene dos tipos de criterios, el experimental empírico-estadístico y el criterio clínico o terapéutico subjetivo-social. Y teniendo como último punto el seguimiento, que es la comprobación de si se mantienen los resultados del tratamiento y considerado como un procedimiento de validación del propio proceso de evaluación. Ahora con el informe psicológico, que es la comunicación de resultados o expresión palpable del proceso, en las cuales para determinarlo tiene las siguientes características. Primero, tiene que ser un documento científico, o sea que no debe inferir de lo que es un informe de una investigación científica. También sirve de vehículo de comunicación, ya que a través de la comunicación de resultados de la evaluación será fundamental que sea comprensible para la persona dirigida. Y muy aparte, también debe ser útil. Y para esto sucede que se debe presentar orientaciones concretas con objetivos planteados. Ahora bien, existe una gran cantidad de propuestas de modelos de informe, de las cuales hablaremos de las más representativas. Por ejemplo, tenemos el modelo de informe para diagnóstico y tratamiento, que incluirán los 8 puntos clave. Primero, los datos personales del sujeto y del evaluador, como nombre, edad, sexo y entre otras cosas, y acreditación del evaluador. En segundo, tenemos las referencias y objetivos, de las cuales sabremos cuál es el motivo de evaluación o consulta de los objetivos. También tenemos por el tercero los datos biográficos relevantes, tomando solo aquellos datos ambientales del pasado sobre su evolución y desarrollo del cliente. En el número 4 tenemos las técnicas y el procedimiento, en la cual su mismo nombre lo dice, cuáles técnicas, test o instrumentos se utilizarán para recoger información y cómo procederá a realizarlos. En el número 5 tenemos las conductas durante la exploración, donde pondremos los datos relevantes de la conducta observada en el sujeto. En el número 6 tenemos la integración de resultados, el cual se presentarán los diferentes resultados de las distintas pruebas realizadas, y de las cuales se subdividirán en 4. Primero tenemos el comportamiento objeto de estudio, que son especificaciones y operativización de comportamiento. En el número 2 tenemos las características de personalidad, como sistemas cognitivo-verbal, emocional-motivacional y sensomotor. Por tercer punto tenemos las condiciones socioambientales, la condición ambiental que el sujeto presenta en la actualidad. Y en este último apartado de esta parte tenemos las condiciones biológicas, integrándose resultados procedentes de exploraciones neuropsicológicas y psicobiológicas. Continuando con el modelo, en el número 7 tenemos la orientación y objetivos de cambio, que serán los objetivos planteados en las referencias y objetivos, y cómo repercutirán todo tipo de orientación. Y por último, la valoración de intervenciones, donde se incluirán lo aplicado y otro tipo de resultados de valoración que dará el sujeto o a las personas allegadas. El segundo modelo que tenemos de informe es el informe para orientación, que estará basado al igual que el modelo anterior, ya que son algo parecidos por sus consiguientes apartados. Por ejemplo, tiene el número 1, que son los datos personales del sujeto y evaluador, como bien dijimos cualquier otro dato de este. También los objetivos, cuáles serán los objetivos que tendremos en la evaluación. Tercero, historia personal y académica, datos como su rendimiento académico remoto y hábitos de estudio actuales y futuros. En cuarto tenemos las técnicas y procedimientos, tomando el mismo punto que el anterior modelo. En el 5 tenemos la interpretación de resultados, donde obtendremos en los resultados de diferentes pruebas, subdividiéndose de igual manera en condiciones socioambientales, o sea, las condiciones del sujeto, condiciones biológicas, misma al modelo anterior, intereses vocacionales, resultados referentes a áreas educativas y profesionales de su interés, características de personalidad y condición, o sea, los resultados en áreas como autoestima, cognición, autocontrol y entre otros. Y aptitudes intelectuales, o sea, las destrezas y habilidades que se presentan como en áreas de inteligencia. Siguiendo con el modelo, en el número 6 tenemos las conclusiones, donde se hará una propuesta concreta de orientación y cualquier tipo de consejo. Y por último, la valoración del proceso, donde veremos si realmente funcionó todo lo realizado y se determinará en 3 aspectos. Por ejemplo, si el sujeto siguió el consejo orientador, el grado de satisfacción con la actividad que mandó el psicólogo y la efectividad del sujeto. Siguiendo con los demás modelos representativos, tenemos al modelo de informe para selección, centrándose solo en 5 puntos. Primero tenemos la preselección,
en el cual se distinguirá entre los candidatos que se presentan cuál es más apto y cuál es no para la contratación de la empresa. En segundo tenemos la evaluación. Se evaluarán a los sujetos como una lista de pruebas que medirán sus habilidades, capacidades y destrezas, como por ejemplo la personalidad y capacidades intelectuales generales, centradas en aspectos cognitivos, actitudinales y sociales. También las aptitudes, tanto generales como específicas, y cuán eficaz será para el trabajo. Y también las destrezas, que son las habilidades de los aspirantes para la realización de dicho trabajo. Continuando con el modelo, en el apartado número 3 tenemos a la selección, que se identificará los grados más óptimos de los atributos más destacados y donde se seleccionará a aquellos que superen las pruebas anteriores. Por el número 4 tenemos los resultados y decisión de contratación, donde se comunicará el resultado del candidato para determinar si es el más adecuado. Y por último, la valoración del proceso. En mayor de los casos es bueno volver a contactarte con la empresa. ¿Por qué? Porque así se sabrá dos criterios, el criterio objetivo y el subjetivo. El criterio objetivo para ver cómo fue la eficacia del trabajador y el subjetivo para la satisfacción para la contratación que se realizó. Y como último modelo representativo tenemos al modelo de informe para investigación básica, que es el más común de ver en todo tipo de investigaciones, de las cuales tendrá los siguientes apartados. Primero tenemos la introducción, dividido en dos, la revisión teórica sobre el problema y justificación de lo que se realizará, y la hipótesis y objetivos. En segundo apartado tenemos la metodología, que también está dividido en dos, en los sujetos y las medidas. En los sujetos por la descripción pormenorizada de características del sujeto que participan en la investigación, y medidas que enlistarán las técnicas de recogida de información y sus características. Luego en el tercero viene el procedimiento, donde se describirá con precisión la forma en la que se está realizando la evaluación, incluyendo el tratamiento, el diseño experimental y los datos de seguimiento. Luego viene en cuarto los resultados, donde se analizarán los datos tras la aplicación del tratamiento. En quinto tenemos la discusión, en donde es más para ver si se puede haber un resumen de los resultados y contratación, comentarios generales del tratamiento si fue un éxito o un fracaso y sugerencias para futuras investigaciones con tal de mejorar. Y por último apartado tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.